Ya está grabando, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces dejen además ahora les comparto una pantalla, porque bueno, ante la ausencia de pizarrón, pues lo que tenemos es Word. Entonces, ¿ya se ve? Ok. Bueno, pues las cosas que supongo eran comunes hace todavía un año, si se puede, si es posible, pues prendan su cámara para saber que están ahí. Si no, bueno, yo entiendo que esto puede ser muy intrusivo y entonces, pues, ¿para qué vamos a hacer esa intrusión? Pero bueno, insisto, en la medida de lo posible, pues, más por ustedes que por mí. Ya está acá. Si alguien tiene prendido su micrófono, se lo puedo apagar, por favor. Y bueno, entonces vamos a empezar justo. Nos habíamos quedado viendo el modelo de árbol, ¿no? Y habíamos dicho que el modelo de árbol, pues era una manera a través de la cual representábamos en términos, pues, históricos, el desarrollo y el cambio de una lengua que asumimos es una protolengua, que en este caso está hasta acá arriba, hacia, decíamos, las lenguas que podemos llamar hijas, ¿no? Es decir, habíamos dicho también que había una metáfora muy naturalista en torno a pues quiénes eran, la manera en que se entendía la relación entre lenguas, ¿no? Y entonces justamente se asume que hay lenguas madres, que hay lenguas hijas, y pues bueno, habríamos de decir de estas que son lenguas hermanas, y luego ustedes ahí empezaron a decir que había lenguas tías y no sé qué, bueno, no importa la metáfora, digamos, siempre y cuando se entienda, pues, que es precisamente eso, ¿no? Una metáfora que nos ha ayudado a entender este tipo de relaciones que otra vez, también desde la metáfora, se entienden y se explican desde una especie de genética. Y entonces lo que tienen ahí en el Word, en sus pantallas, es una representación, no hay una única representación, hay diferentes modelos, hay diferentes asunciones de lo que se suele asumir es digamos, el grupo de lenguas romances, ¿no? El grupo de lenguas romances a la que pertenece la nuestra, el español, pues es un subgrupo, una subrama. Luego también se utilizan las metáforas literalmente de árbol y entonces existen las ramas lingüísticas de la familia indoeuropea, ¿no? Y entonces asumir que existe la familia indoeuropea, que habríamos que pensar, se habló hace unos 5.000 años, probablemente y se inició en alguna parte al norte del Mar Negro, y a partir de ahí, o sea, justo en el límite entre Europa y Asia, o de lo que ahora catalogamos como Europa y Asia, decíamos, a partir de ahí, bueno, las hablantes de estas comunidades, de estas lenguas, se fueron dispersando, fueron rompiendo su unidad o su pretendida unidad de 5.000 años hacia atrás, y entonces esto originó la diversidad de lenguas que llamamos lenguas indoeuropeas. Y entonces, otra vez, dentro de ese grupo, pues existe la rama itálica, que a su vez contiene tres lenguas distintas, el osco, el umbro y la familia romance, ¿no? Que incluirá al latín y a esta otra lengua que es producto de la reconstrucción y que precisamente va a ser a lo que nos vamos a enfocar hoy, que es lo que llamamos proto-romance. Entonces, el protorromance es otra vez una forma creada a partir del método de reconstrucción histórica que suponemos es el ancestro común a absolutamente todas las lenguas de la familia romance que se hablan en la actualidad. Y entonces, además, había yo comentado que esta separación se hacía sobre la asunción de ciertas características particulares. No sé si se acuerdan de esto que habíamos hablado de glosas, no sé si se acuerdan que dijimos de las isoglosas, etcétera, etcétera. Yo no me acuerdo respecto a eso. Ok, bueno, Darío dice que no se acuerda. ¿Alguien se acuerda que mencionamos qué eran las cosas que unían esta distinción? Digo, y si no, a lo mejor yo estoy creyendo que dije algo que no dije, pero según yo sí lo había dicho. Eh, Espera, Robert, estoy ¿eso fue de la clase pasada o de la antepasada? de la pasada. Roberto, tú tienes la mano alzada.
Roberto. No se te escucha si estás hablando. Ah, sí, 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 tienes el micrófono apagado, ¿eh? Ven, ya perdimos la práctica, esto de verdad que no. Bueno, creo que Roberto. Hay una cosa de método comparativo sobre la fonología histórica y la Ajá, familiaridad. Algo exacto. así. Eso, Vamos por ahí, exacto. que o sea, solo tengo anotado sobre la familiaridad y sobre que existe un método comparativo sobre la fonología histórica. Ok, bueno, entonces, si eso es el apunte, digamos, asumamos que eso fue lo que se dijo y entonces yo no especifiqué mucho más. Eh, digamos, la distinción que hay y lo que se asume que representa el árbol es que hay cambios compartidos específicos entre uno de estos grupos y el otro grupo. Es decir, que en este caso, dejen profundizo en el árbol, las lenguas romances se suelen distinguir en dos grandes ramas. Uno va a ser el romance oriental y otro va a ser el romance occidental. Dejen nada más ver el chat, a lo mejor es. Ah, dice Roberto que se trabó. Bueno, Roberto, si se destraba y puedes participar más al rato, nada más otra vez, alza la mano, por favor. Entonces, decía, las lenguas romances suelen distinguirse, suele asumirse que se conjuntan en dos grandes ramas. Una va a ser el romance oriental y otra va a ser el romance occidental. La mayoría de las lenguas romances que además se estudian, que se dan, no sé, en la ENALT, que se utilizan como método de instrucción, etcétera, y esto es por contextos externos a la lengua, más bien por desarrollos sociohistóricos, políticos, etcétera, pertenecen al romance occidental, que es este que se dice acá, Western Romance. Y esta lengua y este grupo de lenguas van a tener distinciones específicas con este otro grupo, en donde estaría el italiano, en donde estaría el rumano, en donde estaría el sardo, en donde estaría el dálmata, que vamos a llamar romance oriental. Y entonces justamente estos cambios compartidos, estas diferencias que se van a mostrar para integrar el resultado de los cambios fonológicos que suceden en el tiempo, les vamos a llamar isoglosas. Y bueno, es una metáfora en realidad, porque la isoglosa está pensada en términos de dialectología, es decir, una isoglosa en estricto sentido es una línea imaginaria que va a dividir en un mapa que pretende representar diferencias lingüísticas, un rasgo particular que es compartido en un lado del mapa y que no se comparte en el otro lado. Entonces, por ejemplo, por aquí podemos ver un mapa. Esto sería un mapa de las variedades de romance, sean orientales y occidentales, es decir, de todas las lenguas románicas que existen contemporáneamente, este mapa las está agrupando. ¿Y cómo las agrupa? Bueno, por acá, por donde está el 21, hay una isoglosa que se llama línea Spezia Rimini. La línea Spezia Rimini es una línea imaginaria que cruza justo por un pueblo que se llama Spezia Rimini en la península itálica, que parece ser divide con una serie de grupos y de isoglosas fonológicas las variedades de romance. De tal suerte que las variedades de romance que están pues con estos colores como cremita, 21, 22, 23, 24 y estos puntitos de por acá, son las lenguas que consideramos romance oriental. Mientras que las lenguas que están arriba de la línea, es decir, de 17 hacia la península ibérica, son las lenguas que pertenecen al romance occidental. Y entonces, justamente, estas son esta línea imaginaria, eso sería un isoglosa en estricto sentido, pero está representando y está especializada en ubicar cambios fonológicos, sobre todo fonológicos, aunque podemos hacerlo con otras características como léxicas, ahora voy a apuntar un poco sobre ello, podemos distinguir las variedades de una lengua a partir de estas características y luego además plasmarlas en un mapa, o bien cuando hacemos lingüística histórica en un modelo de árbol, ¿no? Y entonces, pues justamente las lenguas que están de este lado comparten un grupo de cambios que no son compartidos por estas otras, y eso es lo que nos ayuda a distinguir un grupo de lenguas, una subrama,
y es lo que en última instancia están intentando representar los diferentes árboles genealógicos con esta representación. Pero bueno, antes de seguir, Darío, por favor. Ah, sí, la isoglosa entonces sería esta variedad lingüística. O- No, la isoglosa es el criterio con el cual dividimos una variedad de otra. Es Ok, decir, habría que asumir que en realidad los hablantes de una lengua y de una variedad lingüística no generan estos criterios para la distinción de lenguas. Es un fenómeno sociolingüístico distinto, pero pues ya desde esta perspectiva, si queremos, digamos, científica de la lengua, pues los lingüistas establecen o establecemos, ahí me voy a involucrar, características específicas que pueden ayudarnos a distinguir formas de una lengua o formas que vienen de una lengua específica, de formas que viniendo de la misma protolengua, comparten otros cambios. Ahorita voy a ejemplificar algunos de los cambios que ayudan a distinguir entre romance oriental y romance occidental. Pero la isoglosa no es la variedad, la isoglosa es el criterio con el que se divide. Supongamos, por ejemplo, espero pensando, por ejemplo, en el español mexicano, ¿no? Podríamos hacer una isoglosa de corte léxico, digamos, el criterio que se ha empleado con más constancia, que ha sido más útil, es el fonológico. Pero también podemos emplear criterios gramaticales, podemos emplear criterios léxicos, podemos emplear muchos otros criterios que tienen que ver con la gramática. Y entonces, por ejemplo, podríamos hacer en México una isoglosa de dónde, ¿ustedes cómo le dicen a la cosa que van a comprar ahí al puesto de lotes, que viene en un vaso de unicel, que es maíz desgranado en caldo o medio esquites. caldoso, y que tiene mayonesa, queso, etcétera? ¿Cómo otra vez ahora sí? ¿Cómo le Es, dicen? esquites y Roberto también dice que esquites. Esquites, ¿no? Entonces, Esquites. pero ¿y saben cómo le dicen en Monterrey? Sí sé que tiene un nombre diferente y siempre los buleo por eso, pero no sé. Sí, es como esas cosas que los del centro utilizamos para trolear a la gente del sur, digo, perdón, del norte, pero sí, o sea, digamos, más allá de que si es un criterio para burlarse de alguien o no, justo en términos léxicos es distinto, ¿no? En el norte, en Monterrey, por ejemplo, le dicen exactamente como dice Miguel o como dice Jared, pues le dicen elote en vaso. Y entonces ese podría ser un criterio sobre el cual establecer una isoglosa y plantear en un mapa, en este caso, una línea imaginaria que de un lado reúna de un lado a los lugares donde le decimos, pero además habría que tener otro criterio, porque resulta que en Michoacán es como basolote o una cosa así. Entonces, claro, tenemos tres ítems léxicos distintos. Tenemos basolote de un lado, ¿no? En una zona en Morelia, en Michoacán, y creo que en otras partes. Tenemos elote en vaso en una zona del norte, y en el centro y sur de México tenemos la palabra esquite, o esquites en plural. Y entonces, claro, eso nos podría ayudar como criterio para distinguir en un mapa diferentes pues, áreas dialectales del país con base en un criterio léxico. Eh, y ese criterio que está distinguiendo las diferentes variedades de una lengua, eso es una isoglosa y se representa o tiende a representarse en un mapa. No sé si esto clarifica un poco qué es lo que es una isoglosa. Y, Ah, para mí sí, porque mientras me respondías la pregunta lo googleé y lo complementé con eso. ok, bueno, procuren estar un poco más atentos acá y luego ya, cuando terminen las dudas, googlear lo que haya que googlear. Pero bueno, el resto del grupo, ¿vamos bien con lo de isoglosa? Pregunta Roberto. Justo, Roberto, y eso es lo que ahorita voy a ejemplificar, precisamente. Nada más antes de llegar a eso, saber si vamos bien con este criterio. ¿Ok? Bueno, entonces, lo otro que hay que decir es que, por supuesto, una isoglosa, un único criterio, no ayuda del todo a distinguir variedades lingüísticas. Lo que observamos es que hay varios criterios que nos ayudan a establecer esta distinción y que suelen coincidir en el espacio y, bueno, y sobre todo en el espacio para hacer la división. Y entonces, justamente, digamos que coincidan estos criterios distintos nos ayuda a determinar y a caracterizar las diferentes variedades lingüísticas. Y entonces, pues justamente, uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son esas isoglosas fonológicas, en este caso, otra vez,
es la fonología, uno de los criterios que más se ha empleado para hacer estas distinciones, que se utilizan en, en la distinción entre el romance oriental, es decir, las formas del italiano estándar, ¿no? Es decir, del toscano, de, por ejemplo, el español, del francés, del portugués, del provenzal, del catalán, bueno, ahí se me van pasados 20,000 lenguas ahí, pero todas estas otras lenguas que están de este lado del mapa. Y entonces, por lo menos un criterio que podemos emplear son estos grupos de acá, que son diferentes isoglosas que suelen coincidir precisamente en esta línea imaginaria en el mapa que divide, como otra vez dije, la línea Spezia-Rimini. Lo voy a apuntar por si alguien lo quiere anotar. Bueno, ahí, perdonen mis dedazos. Que ayudan a distinguir las diferentes variedades de romance. Y entonces, pues estos son una serie de criterios. Básicamente, en realidad tenemos 4 distintos, porque uno es, o sea, 3 que están aquí en realidad es exactamente el mismo, que nos ayudan a hacer esta distinción y que efectivamente, si buscamos en las lenguas romances contemporáneas el resultado de estos procesos, nos van a ayudar a entender que efectivamente estos criterios ayudan a observar el comportamiento de estas lenguas. Y entonces, bueno, nada más un poco de la notación. En lingüística sincrónica habíamos dicho que el asterisco tenía un significado muy puntual. ¿Cuál era? Sí, Roberto. Era cuando, por ejemplo, algo era agramatical o que no existía en una lengua como tal de esa forma. Exacto, exacto. Precisamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de sintaxis, sobre todo en sincronía o de léxico o de incluso de fonología, marcamos con asterisco las formas que decimos que no se pueden corroborar en la lengua, que no pertenecen a esa gramática y por lo tanto decimos que son agramaticales. En lingüística histórica el asterisco tiene un uso distinto. Está medio relacionado. Cuando anotamos una cosa con asterisco, estamos diciendo que esta cosa o esta forma no está atestiguada, es decir, que no la conocemos, que no podemos verla en texto, que no podemos verla, que no podemos grabarla, que no podemos recurrir a una forma de recuperarla, sino que ha sido producto de la reconstrucción. Y entonces, pues generalmente las protolenguas están marcadas con esta forma de indicación, pues porque justamente son producto de la propia reconstrucción. Entonces, digamos, esto va a ser una diferencia entre la notación que usamos en lingüística sincrónica de aquella que usamos en lingüística diacrónica. Entonces, bueno, en primero, eso nada más para puntualizar este asterisco en estos casos, ¿qué significa? Y luego este signo, que ya no sé si este es mayor que según yo, pero si no, ahorita me corrigen, por favor, significa cambia a. Entonces, justamente esta manera de glosar, pues básicamente nos está diciendo, la forma no atestiguada final, que es lo que está escrito acá, cambia a 0, es decir, se pierde. Y esto es un criterio que nos va a ayudar a distinguir entre romance oriental y occidental, porque en romance occidental, aquí faltó el guión, la S final se mantiene. Y entonces uno se puede ir, por lo menos a italiano, yo lo que puse aquí son formas de italiano contra español, y corroborar que, por ejemplo, el plural de cane en italiano no es canes, es cani. Y entonces, bueno, esto se explica por una serie de procesos fonológicos y morfológicos que implican la pérdida de S, porque, bueno, lo que ustedes no saben, pero eventualmente sabrán en su desarrollo en esta carrera, es que las formas romances vienen del acusativo latino. ¿Y cómo es el plural del acusativo latino? ¿Se acuerdan? Pónganse a declinar en su cabeza, por favor, a ver, el rosa, ¿no? Entonces, en plural es rosae, bueno, rosae, rosarum, rosis, rosas en acusativo, rosis luego en no sé qué, y rosis en ablativo, ¿no? Sí, perdón, Darío. El acusativo plural era
terminando en S, a diferencia del acusativo singular que termina en M. Exacto, no, justamente es ahí, y ya también lo escribe Miguel en el chat, precisamente es con S, ¿no? Las formas de plural de acusativo en latín tienen S en contraposición con esto que apunta Darío, que es que las formas en singular suelen tener M. Y eso es una cosa súper indoeuropea, ¿no? Porque si uno se va al sánscrito, el acusativo tiene una nasal. Si uno se va al alemán, el acusativo tiene una nasal. Si uno se va a griego, el acusativo tiene una nasal en singular y una S en plural. Entonces, claro, esto es una cosa así viejísima que se ha mantenido en muchas lenguas, pero bueno, las lenguas romances desde mucho tiempo atrás perdieron el sistema de casos y lo que hicieron fue las formas léxicas, reconstruirlas y retomarlas a partir de lo que originalmente era el caso acusativo en latín, o lo que funcionaba como acusativo en esta otra lengua latín. Y entonces, pues claro, por eso aquí en plural, en español, usamos la S como marca de plural, canes, rosas, niños, etcétera, pero en italiano no, porque se perdió. Y entonces, efectivamente, lo que estamos haciendo aquí es observar en un principio este fenómeno que está efectivamente distinguiendo, por lo menos al italiano, que cuando digo italiano me refiero al toscano, que es una lengua específica de la península itálica que se convirtió en la lengua general, de este romance castellano que también por procesos históricos terminó convirtiéndose en lo que llamamos español, ¿no? Y entonces, digamos, esto nos va a distinguir, en primer caso, donde se usó una forma de plural que es en todos estos lados, en contraposición con estas de acá. Y por supuesto, el francés ya la perdió, pero ortográficamente incluso se sigue utilizando. Eso es consecuencia de otros procesos fonológicos. Y por supuesto, este otro cambio, por ejemplo, de la S final en francés, que termina produciendo una apertura vocálica particular, digamos, hace que se distingan estas variedades del norte de Francia, que llamaríamos las lenguas de Oui, en contraposición con el resto de los romances que siguen usando la S, por ejemplo, para marcar el plural, ¿no? En toda esta parte de la antigua Romania. Entonces, este sería uno de los primeros criterios que son importantes para distinguir entre romance oriental y romance occidental. Y si buscamos en rumano, yo ahorita no recuerdo cómo es el plural del rumano, pero vamos a comprobar que efectivamente no utiliza ese, porque corresponde a las características del romance oriental. Esto hasta aquí, ¿vamos bien? Solo te veo a ti, entonces si tú haces así, yo voy a asumir que todos estamos bien. Perfecto. Ah, no, Entonces, sí, que sí. muy bien. Eh, bueno, y entonces el segundo criterio, que es el más utilizado, es un fenómeno fonológico bastante fuerte, se le suele llamar lenición céltica, que es el debilitamiento de las consonantes exclusivas en contextos intervocálicos. ¿Todo mundo se acuerda de lo que es el debilitamiento consonántico? ¿O lo que era la sonorización? Digo, eso lo Sí, vimos el semestre pasado. yo sí me acuerdo. Ok, Darío, ¿sí se acuerda el resto? Más o menos, ¿eh? No, es que creo que me estoy confundiendo con lo que habíamos visto de la nasalización y eso, pero tal vez igual no lo es. ¿O sí? ¿O sí es? Está relacionado, es un proceso, así como la nasalización, es un proceso relacionado con este gran criterio de elementos que luego se llama asimilación, porque, pues bueno, en contexto intervocálico lo que pasa es que están ganando sonoridad. Pero si se acuerdan, habíamos puesto en algún momento un esquema en el que decíamos que un sonido sordo era más consonántico y era más fuerte, y que si cambiaba a un sonido sonoro, teníamos que decir que se había debilitado un grado, muy poquito, ¿no? Y entonces, si teníamos una consonante sorda, recuerden, las consonantes sordas son aquellas en las cuales las cuerdas vocales no tiemblan en su producción, pues teníamos un elemento más fortis. Y entonces cuando, perdón, y si teníamos con los mismos rasgos, con las mismas características articulatorias, un sonido en donde la única diferencia era que temblaban las cuerdas y por lo tanto había sonorización, decíamos que este era un sonido menos fuerte o también lenis, ¿no? Que es como se le suele llamar en lingüística. Entonces, este es fortis y este es lenis. Y entonces, pues si un sonido fortis se vuelve o sea, sordo, se vuelve sonoro,
pues hablamos de lenición. Y habíamos dicho además que luego estos procesos tienen su forma más radical precisamente en la pérdida del segmento, ¿no? Y entonces por ahí yo estoy seguro que yo lo que empecé a ejemplificar era hasta, yo lo llamo así, el habla presidencial, lo voy a hacer ahora con el alfabeto, perdón, los niños, ¿no? En donde un sonido sordo no pasa sonoro, pero sí pasa la cavidad infravocal, ¿no? Donde se produce con la glotis, y entonces de ahí, pues el español cubano, por ejemplo, ese era todavía más radical porque lo había perdido, entonces decían, lo niño. Y entonces, justamente esto es un proceso de lenición, de debilitamiento. Eh, ¿Va quedando más claro ahora lo que se ejemplifica con lo que acabo de decir? ¿Sí, sí recuerdan? Damaris. ¿Sí me escucha ahí? Sí. Ah, ok. Es que una pregunta, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué ellos pierden la S al final? ¿Quiénes? ¿Los cubanos? Pues así, como que haya una razón específica, yo creo que no hay. Mucho tiempo, ¿no? Ahora pienso que mucho tiempo se decía incluso, bueno, en el siglo XIX, cuando la lingüística todavía no era lingüística, que tenía que ver seguramente con una cosa climática que hacía que en las zonas de la costa se produjeran este tipo de formas por alguna cosa que las cuerdas obtienen en estos climas, pero bueno, por lo menos la lingüística más contemporánea, aunque hay quienes están intentando reconectar y ver estas relaciones con el entorno, podemos decir que pues eso seguramente no es la razón. ¿Qué razón pues podemos culpar ahora en este momento? Bueno, por un lado que, digamos, hay una tendencia general en las lenguas romances a perder las distinciones en un grupo de consonantes que se llaman, bueno, que son fricativas, pero que se les suele llamar sibilantes, ¿no? Entre las cuales está la sa, la za, la sha, la ra, que muchas lenguas romances todavía tienen, pero el español claramente ya perdió. Y entonces, digamos, como existe esta tendencia a ir unificando todos estos sonidos en uno, también es muy común que, digamos, en la simplificación se pierdan muchas características articulatorias del sonido, y entonces en esa pérdida de características articulatorias, pues una de las que más suele pasar es el atrasamiento. Se llama atrasamiento porque se produce, digamos, en la parte más trasera del aparato articulatorio, y entonces, pues bueno, eso podría explicar, por un lado, esta tendencia a ir atrasando los sonidos. Pasó en español ya varias veces. Antes decíamos fillo y ahora decimos hijo, ¿no? Y entonces ese hijo, la j, también es un sonido atrasado. Y bueno, luego, ¿qué pasa? Pues, digamos, ante cierta ley, Martinet explicaba que era la economía del lenguaje, que es una cosa a través de la cual, y Tamara, ahorita te doy la palabra, nada más déjame terminar. Eh, eh, digamos, los cambios solían simplificar lo más que se pudiera las diferencias del sistema, manteniendo las características más necesarias. Y entonces, cuando ya no es necesario en ciertas variedades de español mantener una marca de plural que tenga un segmento, porque ya se han abierto las vocales, porque hay ciertos fenómenos ahí particulares, pues esta tendencia de la economía del lenguaje haría que estos segmentos que ya no tienen mucho significado se perdieran. Y entonces eso sería una explicación a nivel sistémico. Y luego también hay una explicación a nivel de tradición, y tiene que ver con que, y esto es una cosa de por qué la gente en la costa habla como habla. Bueno, pues parece ser que es una tendencia andaluza, ¿no? Hay una discusión ahí respecto de la historia del español, cómo fue que se fue conformando el sistema gramatical del español contemporáneo y su variación dialectal, y el español andaluz es muy fuerte en ese proceso pues porque de ahí venía la mayor parte de gente que habitó América, había mucho contacto de los puertos con la zona andaluza, porque además había que pasar por Sevilla, ¿no? Que está precisamente en Andalucía, para, eh, para embarcarse hacia América, y luego además propone que hay una forma que llaman español koiné, que se debió haber desarrollado en las islas del Caribe antes de la conquista y del asentamiento en tierra firme, que habría nivelado una sola forma de español, o sea, que habría de muchas variedades de español, habría conjuntado una sola forma más común a todos los hablantes. Y entonces
parece ser que eso sería otra razón por la tendencia a la desaparición, es decir, que en Cuba, por ejemplo, se mantuvo la forma de pronunciar andaluza y luego, bueno, además, bajo el sustrato significa el contacto de lenguas africanas, ¿no? De lenguas bantúes, que además tienen ciertas características fonológicas y ciertas características silábicas, ahí también habría como empujado el proceso y habría producido esta pérdida de S en esos contextos específicos. En última instancia, lo que quiero decir es que el español cubano es un español muy revolucionario, ¿no? Muy radical en los cambios que ha ejercido, en contraposición, por ejemplo, con el español del centro de México, que es altamente conservador, es decir, no aceptamos en español mexicano muchos cambios lingüísticos que en otros lugares ya han sucedido. Pero bueno, no sé, Damaris, si eso ayuda con la pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, y Tamara, tú habías alzado la mano. Sí, es que, bueno, no sé si eso se considere problema lingüístico, pero justamente esto de la economización del lenguaje y reducir, yo quería hacer mi trabajo final sobre cuando decimos pa, bueno, esta palabra pa para reducir el para, como pa qué o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, respecto a lo que usted ha estado diciendo, entonces me estoy cuestionando si sí entraría como problema lingüístico o no, porque es como dice, ¿no? Desconozco si el pa es una palabra mexicana y aquí se redujo o justo viene de otro lugar de Latinoamérica o de España y se redujo, ¿no? Y nosotros lo adoptamos porque es algo muy común, incluso en las canciones o en el vocabulario diario lo utilizamos y yo quería utilizar ese pa como trabajo final, pero pues no sé si sería correcto o no, por lo que usted está diciendo. No, bueno, yo creo que acabas de encontrar un gran problema Yo, yo- lingüístico. yo quiero decir, A ver, Darío. perdón, es que eso está bueno, porque no solo sucede en pa, también en ta, de está. Mm. En pa sucede para casi siempre para reducir para y en ta para casi siempre para decir cosas como está. Entonces hay cosas como está bueno y hay cosas hablar, por ejemplo, yo lo he escuchado precisamente el pa. Entonces es una reducción como se hace en otras cosas. En ese momento no me acuerdo de otras reducciones, pero por ejemplo en el está está muchísimo más presente. O sea, se ocupa muchísimo más. Lo he notado muchísimo más, pero, precisamente también está representado en el para. Em, y también hay otras reducciones en general en español que ocupamos, incluso que parecen que son palabras como más establecidas, pero en realidad son reducciones de otras palabras y que precisamente pues en la fonología se fueron reduciendo y es como en el inglés que también, también tienen ciertas reducciones. Ok, No, no sé si llamarle reducción es adecuado, eh, pero digamos como... que sí, digamos que en términos generales reducción está bien, es una buena caracterización del fenómeno. Nada más, antes, Tamara, sí, yo creo que es un problema lingüístico digno de atención. Eh, yo supongo, la verdad es que al respecto de PAN no conozco bibliografía, pero me puedo poner a buscar para pasarles. Pero yo supongo que alguien ya lo debió ver por ahí, observado y hecho algunas cosas. De todos modos, lo que creo es que puedes acercarte al problema desde el modelo de gramaticalización. Entonces, y lo mismo para ta, aunque digamos, yo con ta todavía tendría ciertas reservas respecto a si está gramaticalizándose todavía más o no. Con pa, que ya está muy gramaticalizado porque pues es una preposición, yo creo que sí cabría de todos modos analizarlo desde ahí y que también por ahí cruza la idea eh, de economía del lenguaje, como la enunció Martinet, que bueno, es luego muy complejo hablar de economía del lenguaje porque uno habla de economía del lenguaje, pero están tantas cosas y es tan poco económico al final siempre, que no sé si es una buena caracterización, pero bueno, se suele hablar de eso y se suele abordar desde ahí. Entonces yo creo que sí es un trabajo bastante bueno para el trabajo final. Y bueno, y también si lo de Tab, no sé si Darío lo va a hacer o no, pero si alguien también por ahí se interesa por eso, yo creo que también puede ser un buen tema para el trabajo final. Entonces, no sé si eso ayuda con la pregunta.
Sí, profesor, y si pudiera pedirle la bibliografía más al rato o cuando tenga tiempo, se lo agradecería Y por muchísimo. favor, ahí nada más me escribes por Messenger para que te la pase. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Bueno, entonces nada más regresemos, rebobinemos un poco. Estábamos ante la idea de sordo, sonoro y estos procesos de cambio fonológico, es decir, que un sonido que no tiene participación de las cuerdas vocales adquiere esta participación en términos articulatorios y entonces decimos eso se puede describir como un sonido que pasa de una característica fortis a una característica lenis. ¿Eso todo mundo le queda claro ya? Digo, además Zoe salió, entonces ya no sé, no hay quien me haga así para saber si sí están siguiendo. No, sí estoy aquí. Ah, entonces alguien se salió y te quitó de las pantallas que estoy viendo, pero ya, mira, ya te estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, entonces sigamos. Precisamente la lenición es otro de esos criterios que ha sido empleado para la distinción entre romance oriental y romance occidental. Básicamente lo que significa es que la pa, la ta y la ka, que son sonidos oclusivos sordos, en romance oriental se mantuvieron como pa, como ta y como ka. Esto significa en el contexto intervocálico, es decir, entre dos vocales. Mientras que en romance oriental, perdón, occidental, estos tres sonidos se sonorizaron, se debilitaron en exactamente el mismo contexto. Y esto sucedió, o actualmente lo podemos comprobar en portugués, en español, en catalán, en francés, en occitano, en provenzal, en gascón, en, eh, en leonés, es decir, en el resto de lenguas de la variedad romance. Y entonces, por ejemplo, digo, hay a veces algunos cambios de significado, pero la palabra capo y cabo en español viene de la forma caput, en latín. ¿Ustedes se acuerdan qué es caput? ¿Caput? ¿Eso? O Eh, mm, caput, caput. Eso que dice Damaris, exactamente, cabeza, ¿no? Caput capitis es lo que después en romance debe haber generado una forma capum o capu, y a partir de ahí nuestra palabra para cabo. ¿Qué es un cabo en español? un cabo, según yo El final recuerdo, de es una un cuerda. rango. Eh, a ver, primero soy, luego no sé quién dijo lo de la cuerda. Ah, no tengo ni idea. Es que no lo escucho muy bien, perdone. Pero entendí como cabo. Cabo, Cabo. no cabo del verbo caber, de no cabo ahí, sino cabo, justo No. lo que Tamara decía de la cuerda. Tamara, ¿qué es cabo? Ah, ya, nos explicaba la profesora de medieval que es el final de una cuerda, que era con el último nudo vaya, sí, de una cuerda con la que se amarraban los mástiles y todas esas cosas. Exacto, ¿no? Es decir, es una metáfora en realidad que viene de, pues, la corporización de otras cosas, es decir, la antropomorfización, en este caso de una cuerda, en donde, digamos, aquí es bien raro porque es el último, pero bueno, el último, dicen que el último será el primero, ¿no? Y entonces también una forma de pensarlo es que cuando algo termina o empieza por la cabeza. Y entonces justamente de ahí que la palabra caput latina se haya convertido en cabo en español, el cabo de una cuerda. Curiosamente, en náhuatl también cuando algo acaba se dice que tzonquiza, salió por la cabeza, ¿no? O sea, como que la metáfora es muy constante en las lenguas del mundo. Y ahora pregunto, ¿qué es un capu di tutti capi? ¿Han escuchado esa expresión? Es como una canción en español de los Tigres del Norte, ¿no? Y el capo de tutti capi es el jefe de jefes, ¿no? Es decir, el jefe de la mafia italiana, por ejemplo, el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes. Y también viene de la metáfora de cabeza, precisamente, pues el más importante, el principal, es la cabeza, así como nosotros decimos la cabecera municipal, cosas así. Y entonces, pues bueno, aquí todo esto para decir que esta forma caput que significaba la cabeza, pues actualmente en romance italiano o en romance toscano es capo,
mientras que en español es cabo, es decir, este cambio fonológico puede ser comprobado en estas dos variedades lingüísticas. Esta es más fácil. ¿Qué es un catu? Y aquí, perdón, aquí era con no. ¿Qué es un cato y un gato? ¿Qué es un gato, pues, en español? Gato, creo que es complicado. ¿Sí? Es Es más como una cosa rara, una entidad. Es una entidad. Bueno, está bien, si nos vamos a poner a filosofar respecto de los gatos, pues sí es complicado, pero exacto, lo que dice Roberto, el animal gato. En italiano se dice cato. Fíjense cómo esta, y ahora que lo pienso fue un mal ejemplo porque no era el que yo quería ejemplificar, pero bueno, se sonorizó, este no es intervocálico, esta es una palabra rara, pero se sonorizan también estos elementos en italiano, digo, perdón, en romance occidental, en este caso en español, y en romance oriental, pues se mantienen sordos, exactamente igual que esto, ¿no? Carricare en italiano es exactamente lo mismo que cargar en español, están relacionados entre sí, vienen de una forma carricare latina, y entonces fíjense cómo esta K de acá, bueno, aquí está en ortográfico, pero tendría que ser fonológicamente una K, está sonorizada como ga en español. Y entonces, bueno, estas distinciones también otra vez están presentes no solo en español y en italiano, sino que todas las lenguas romances occidentales tienen este comportamiento, digo, perdón, orientales tienen este comportamiento, mientras que las occidentales tienen este. Y seguramente muchas de las lenguas occidentales, por ejemplo el francés, que también es muy radical en la cantidad de cambios que ejerce, pasaron por este estadio y luego llevaron el proceso a otro lugar mucho más alejado, perdieron consonantes, etcétera, etcétera. De ahí que en francés tengan cosas como para decir agua, mientras que en español seguimos diciendo agua, ¿no? Se perdieron muchas vocales, digo, perdón, muchas consonantes ahí, pero solo se explica este proceso si asumimos que en algún punto ese sonido tendría que haber sido sonoro, también para el francés, así como es sonoro en español, así como es sonoro en portugués, etcétera, etcétera. Y entonces también este es un criterio que sirve para distinguir estas vocales. Digo, perdón, esta cantidad, esta división de lenguas. Otro criterio que se emplea es, bueno, esto significa U abierta, una U abierta del protorromance. En el romance oriental se convirtió en U y se mantuvo como U. Una U abierta es algo así como U. Mientras que la U abierta en el romance occidental se convirtió en O. Y esto, bueno, la U abierta viene de la U breve latina, ¿no? Y entonces, pues lupus, que es lobo, precisamente tiene una U breve que se vuelve U abierta, y entonces en italiano se dice lupo. Mientras que en español se dice lobo, es decir, otra vez, en español se mantiene la O, en italiano se mantiene la U. Hasta ahora, todos estos criterios sirven para distinguir lingüísticamente estos elementos. Y el otro que se utiliza mucho es el producto del conjunto de sonidos KT, como en palabras como nocte o lacte, que en romance oriental dieron este conjunto, es decir, otra consonante y mantienen la T. Específicamente en italiano, es decir, en toscano, se vuelven dos T's y entonces tenemos la T. Mientras que en español, bueno, tenemos una cha, pero esa cha solo puede explicarse si esta K de acá en esta posición previamente se hizo una aproximante palatal. Y esto es precisamente lo que va a ser su gran coco en filología. Esto es la yot, es un sonido que van a estar estudiando por lo menos un semestre, que viene de diferentes orígenes, pero que básicamente va a hacer esto, va a palatalizar una consonante. Y entonces si entendemos dónde es el paladar y cómo se pronuncia una consonante palatal, ya de ahí, de verdad que filología hispánica no va a tener por qué ser su coco, al contrario, se tendría que ser una cosa que disfrutaran mucho. Pero bueno, aquí solo para decir que este conjunto kata se utiliza como un criterio para también distinguir el comportamiento de las lenguas orientales y occidentales. Y bueno, por ejemplo, en francés ya no se pronuncia, pero todavía se escribe, ¿no?
Leche es light. Y en catalán también se dice lit. Y entonces justamente ahí está esa ahí que explica después en español qué le pasó a la ta, pues se volvió una cha. En portugués, pues ahí va por ahí, ¿no? Es leichi. Digamos, o sea, este sonido, pues ha generado varios cambios importantes en, sobre todo el romance occidental, ¿no? Y otra vez, ese sonido, esta aproximante palatal, es a lo que le van a llamar yot, y la van a categorizar y la van a dividir en 4 grupos, y etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, por ahora no nos clavemos ahí, lo que me importa es si estamos observando con claridad entonces cómo funcionan estas isoglosas y que efectivamente estas que acabo de enunciar se corresponden al tratamiento lingüístico de esta zona de Europa versus esta otra zona de Europa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿Sí? profesor. Gracias. Entonces, bueno, si hasta aquí vamos bien, entonces de todos modos la gran pregunta que espero todo el mundo se esté haciendo es, y bueno, ¿y cómo llegamos a saber esas cosas? Y pues bueno, ¿cómo llegamos a saber esas cosas? Es a partir de un método elaborado a lo largo de los años que se va a llamar método comparativo. El método comparativo es la gran, me lo voy a poner acá porque en realidad, perdón, en mi propio apunte empezaba acá. Es el gran procedimiento a partir del cual la lingüística histórica ha logrado reconstruir los fenómenos lingüísticos que nos permiten llegar a pensar cómo son las formas lingüísticas del pasado. Perdón, Roberto. Perdón, profe. Lo de la U y lo de la cha, ¿también es la inición? No, no, esto es un cambio de apertura vocálica. Bueno, aquí más bien hay un cierre vocálico y aquí hay una apertura vocálica. Y bueno, este sí es una lenición. Este sí también sería considerado una lenición. Porque pasamos de un segmento sordo oclusivo a un aproximante que por definición es sonora. Bueno, no por definición, pero esta es sonora. Entonces, eso, por supuesto, también es lenición. Ok, gracias. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a método comparativo? Bueno, ventajas de darles la clase por Zoom es que me puedo prender un cigarro, entonces lo voy a hacer. Mientras les doy la clase, perdonen, espero que no lo consideren mal. Bueno, entonces decía, el método comparativo es el gran sistema a partir del cual, y el gran método a partir del cual, la lingüística histórica ha logrado reconstruir protoformas, entonces aquí habría que agregar protoformas, de protolenguas. Es decir, para la lingüística histórica, este proto es una especie de prefijo que nos gusta mucho, porque estamos hablando de cosas que no logramos ver, que no logramos atestiguar en nuestros registros, que históricamente no tenemos conocimiento de ellos, pero que este método comparativo nos permite decir, es que tuvo que haber sido así. Por supuesto, entre más se va uno al pasado, menos certeza aporta el método comparativo, pero por lo menos, que les decía la clase pasada, bueno, nosotros estamos ante un caso muy particular, muy puntual de este tipo de métodos, porque pues conocemos una lengua altamente emparentada con la lengua romance, de donde se derivan el resto de lenguas romances contemporáneas, que es el latín. Y entonces no solo está muy documentada, o sea, incluso se estudia todavía en la actualidad, y por lo tanto, pues ayuda esa claridad ayuda a afinar demasiado las características del método comparativo y corroborar, o ayudó por lo menos en el siglo XIX a corroborar que el método estaba siendo aplicado de la mejor manera. Entonces, bueno, digamos, es mucho más difícil, por ejemplo, pues la reconstrucción del protoyutonagua, que es la familia lingüística a la que pertenece el náhuatl, pues también es tan antigua como el indoeuropeo, tendrá unos 5,000 años de antigüedad, pero claro, no tenemos los registros más antiguos que tenemos de esta lengua o de alguna de estas lenguas son de 1600. Entonces, por supuesto, no podemos tener tanta certeza. Muchas lenguas además han desaparecido y sin embargo el método comparativo nos permite tener por ahí ciertas ideas y mucho conocimiento en realidad acerca de cómo debió haber sido esta lengua, por ejemplo. Y entonces además
podemos establecer pues relaciones pues más o menos claras al interior de la familia, exactamente igual como se hace con el indoeuropeo. Y básicamente uno debería decir, no hay lengua más que las lenguas aisladas sobre las cuales no se pueda aplicar este tipo de método para reconstruir formas atestiguadas en el pasado. Entonces, bueno, el método comparativo es de verdad una maravilla de la lingüística. La lingüística en realidad empezó aquí ya como una disciplina con más seriedad, distinguiéndose ya con más claridad de la filosofía del lenguaje. Y pues lo que se hizo en un principio fue, lo había dicho también la clase pasada, Sir William Jones, ¿no? Un juez inglés en la India que empezó a aprender sánscrito y que sabía latín y que sabía griego y que sabía algunas ideas de germánico, pues empezó a comparar y se dio cuenta que cabía y debía tener una relación entre estas lenguas. Y luego una vez que él entendió que eso era así, muchos alemanes, sobre todo, que fueron llamados los neogramáticos, que es una escuela lingüística del siglo XIX, pues empezaron a sistematizar, hasta que este método tuvo realidad, digamos. Y entonces, ¿qué cosas, qué palabras son importantes para el método? ¿O qué conceptos? Está el de protoformas, que son pues las formas que se reconstruyen a partir del método, y está el de protolengua. La protolengua es una lengua que no está atestiguada, que se reconstruye precisamente a partir de los principios del método comparativo y que asumimos es la lengua madre de un grupo de lenguas que se derivan de ella. Otra vez, en este cuadrito de acá, pues este protorromance es la protolengua reconstruida a partir del método comparativo, es decir, no es el latín, y eso es algo que debemos tener claro desde ahora, ¿no? Las lenguas romances no vienen del latín que escribía Cicerón, vienen de alguna otra variedad de una lengua bastante parecida al latín, pero que no podía ser exactamente esa, y entonces, pues como no la conocemos, porque además la escritura en esa época estaba destinada específicamente a esa lengua, al latín, pues lo que podemos hacer es, con las características del método, dar ciertas, perdón, con la potencia que da el método, dar ciertas características respecto a cómo era esta lengua. Y entonces, bueno, precisamente eso es lo que hacemos cuando reconstruimos, y entonces hay que pensar que lo que se aplica no es llegar al latín, sino a esta otra lengua que seguramente se hablaba ya en el siglo I antes de Cristo, a la que llamamos protorromance, porque es producto del método comparativo y no nos queda manera de decir que efectivamente se habló de la manera en cómo se está reconstruyendo. Porque hay que recordar, y lo había dicho la clase pasada, que en realidad el método comparativo, por más fuerte que es, por más potencia que tiene, no puede reconstruir una lengua en verdad. Solo podemos reconstruir ciertas características de esa lengua. Y entonces, bueno, eso es una cosa importante que no podemos perder de vista, y eso es el lugar que ocupa la protolengua en pues todo este proceso de reconstrucción. Otro concepto que es importante es el de cognado. Ya habíamos hablado de cognado, no sé si alguien se acuerde de qué eran los cognados. Sí, Roberto. Palabras que se escribían de manera similar y que aparte tenían un mismo significado. Ok, son palabras que, digámoslo así ahorita como lo dijo Roberto, se escriben de manera similar y tienen el mismo significado. Y si abstraemos la escritura y lo pasamos a fonología, pues son palabras que fonológicamente son muy similares, aunque no iguales, y que guardan un significado relacionado. Y entonces habría que asumir o habría que aumentar a la definición que nos dio Roberto este cambio a lo fonológico, por un lado, y segundo, decir que además asumimos que están etimológicamente relacionadas, es decir, que provienen de una misma forma de la protolengua. Y esto también nos ayuda a distinguir lo que luego se llama falsos cognados. Los falsos cognados son palabras que, como dice Roberto, se parecen mucho en la escritura, entonces yo diría, y se parecen mucho fonológicamente, pero no vienen de la misma etimología. Y por lo tanto, no están relacionados en términos históricos. Los cognados, de verdad, están relacionados completamente entre sí en términos históricos. Es decir, vienen exactamente de la
misma familia, perdón, de la misma palabra original de la protolengua. Y entonces eso es lo que los relaciona como cognados. ¿Esto queda claro? Ok. Entonces, eso sería otro término que necesitamos aprendernos. El siguiente es correspondencia. Se dice que hay correspondencia, esto es correspondencia básicamente de sonidos, cuando observamos una constante en una lengua que en otra aparece exactamente de la misma forma. Es decir, y esto lo apuntaba también Roberto hace rato en el chat, y lo habíamos, esta correspondencia la habíamos escrito, creo que la semana pasada en el pizarrón. Decía, ¿cómo se dice lluvia en italiano? Se dice pioggia. Y en español, lluvia. Y en francés, ¿alguien sabe francés? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Algo así? Pluie o algo así. ¿Sí? Yo no me acuerdo Sí. cómo se escriba, perdónenme, pero según yo se escribe algo como esto, y esto es lluvia en francés. Y entonces les preguntaba, ¿cómo se dice llorar en italiano? Bueno, no recuerdo si alguien sabía, pero yo les digo, se dice, eh, eh, ay, se me olvidó, piolla. ¿Alguien puede buscarlo en internet, por favor? Llorar en italiano. Gridare, ¿Cómo? gridare. ¿Gridare con i? ¿Lo puedes escribir en Ah, el chat, por Sí, favor? gridare, así, Gridare, gridare. no, pero eso es gritar. Bueno, ¿cómo se dice? Eso fue lo que me dijo Google Traductor. Y Es que, si le cambio la traducción, me lo cambia a gritar. Tendríamos que consultar un diccionario. Ah, lo puedo consultar rápido. bueno, entonces, mientras tanto, sabemos que en español es llorar, y Bueno, O dicen que es piangere. piangere, eso es, piangere, sí, piangere es llorar en italiano, en español es llorar, y en francés es algo así como pleurer. Y entonces, fíjense, cómo en italiano tenemos siempre tenemos pi también para este verbo, mientras que en español tenemos pues, lo que escribimos con doble L, que es una y. Y en francés tenemos una pl. Esto es una lista de cognados mínima, y entonces diríamos que este pi, esta ya y esta pla están en correspondencia. Es decir, en donde aparece un mismo sonido en el español, en este caso la doble, bueno, lo que graficamos con doble L inicial, en italiano aparece PI inicial y en francés aparece PL inicial. Y entonces eso nos permitiría postular, digo, claro, lo podemos extender. Chuva en portugués, y me imagino que es chorar o algo así, pero si alguien lo puede buscar, se lo agradeceré. Y entonces descubriríamos que tenemos otra correspondencia aquí, que en lo que en español es con doble L, o sea, una ya, en portugués es con cha, con una africada. Y entonces esto otra vez nos permite corroborar que tenemos una serie de correspondencias. La correspondencia sería que donde aparece PI en una lengua, aparece doble L en otra, o bueno, ya en otra, aparece cha en otra, y aparece pl en otra. Y entonces esto nos permitiría hipotetizar en un principio que todos estos sonidos están relacionados y vienen de una misma fuente, y que además son tan constantes porque aquí vamos a aplicar las reglas de cambio, las reglas o leyes de cambio no tienen excepciones, y entonces podemos pensar que aquí estamos ante una ley de cambio que en francés, perdón, que en italiano se manifiesta como PI, que en español se manifiesta como ya, que en portugués se manifiesta como cha, y que en francés se manifiesta como pla. Y entonces eso es justamente
Ah, mira, pleurer, no pleurer, pleurer. Déjenlo cambio. Eh, y que en esta otra lengua se manifiesta como pele. Y entonces esto justamente es lo que es una correspondencia de sonidos, es decir, formas que comparten contextos en una lengua y que nos permiten asumir que que provienen de una misma fuente lingüística. ¿Queda claro lo que es una correspondencia? Ok, Tamara dice que sí, el resto. Sí. Ok, bueno, ya. Dos son mayoría en el Zoom, entonces vamos bien. Y entonces, el otro término que necesitamos es el de reflejo. Y justamente con... ahorita la vuelvo a dar, Roberto. Nada más déjame pasar a reflejo y regreso a la definición de correspondencia. Entonces, decíamos de reflejo, pues justamente decimos de reflejo que un sonido en una lengua particular es reflejo de un sonido en la protolengua. En este caso, además, sabemos de qué conjunto de sonidos vienen estos reflejos o esta serie de correspondencias. ¿Cómo es llorar en latín? Digo, ¿cómo es lluvia en latín? ¿Alguien se acuerda? Lluvia. Pluvia. Y miren, y creo que los además los apunté mal para abajo, perdón. ¿Cómo es llorar? ¿Alguien sabe? Es que más bien lo tengo que hacer acá. Pluvia en latín, Clamare, ¿no? pero ese también es como gritar, ¿no? Debe haber un plorare. Bueno, y si no, ahorita lo buscan, debe haber un plorare de donde vienen estas palabras. Y entonces, precisamente, sabemos que esta correspondencia que apuntamos hace rato, en realidad es reflejo del grupo PL inicial, pues digamos en protorromance, porque yo mismo estoy diciendo que no es en latín, y precisamente, pues tal vez que, por ejemplo, podamos decir que a lo mejor es clamar en latín, pero sería plorale, plorare en romance, ¿no? Porque precisamente, si son lenguas muy emparentadas, no son la misma lengua. Y entonces, pues justamente, este grupo de correspondencias de acá está reflejando en la sincronía contemporánea a este otro sonido que pertenece a mi protolengua y que entonces voy a marcar con un asterisco. Y entonces eso es lo que diríamos de un reflejo. Y entonces ahora sí, las definiciones. Una correspondencia es un grupo de sonidos que en los mismos contextos fónicos aparecen de manera similar en diferentes lenguas. De manera similar no significa que en las lenguas sean similares, sino que en exactamente esos contextos, en una va a aparecer, por ejemplo, pi y en otra va a aparecer ya. Y entonces justamente a partir de ahí podemos asumir, bueno, eso es una correspondencia, es decir, en el mismo contexto fónico aparecen los mismos elementos siempre en un grupo de cognados. Y vamos entonces a decir de reflejo que el reflejo es la correspondencia histórica, es decir, que nos está indicando cómo era ese grupo original en la lengua reconstruida o la protolengua. Y entonces podemos decir que la correspondencia se da a nivel sincrónico sobre lengua hijas, pero las correspondencias en términos con la lengua reconstruida las vamos a llamar reflejo. Y entonces toda esta serie de correspondencias, PI es reflejo de PL, ya es reflejo de PL, cha es reflejo de PL y PL en francés es reflejo de PL. Hasta aquí estos términos entonces, ¿quedan claros?
Ok, dice Tamara que sí, el resto. Que sí. Ok, muy bien. Y entonces, bueno, de todos modos, hasta aquí no hemos dicho cómo es que uno hace reconstrucción lingüística. Eh, Vamos a verlo de manera muy rápida, porque tampoco, pues es un curso de gramática histórica y entonces ahí sí que podríamos verlo con más calma. Pero bueno, más o menos el procedimiento, pues en el fondo es muy sencillo. Podemos decir que el primero es establecer un conjunto de cognados. Esto suena muy sencillo, pero por supuesto que no es nada fácil. Generalmente se puede aplicar, y por lo menos para las lenguas indoeuropeas ha funcionado mucho, una lista de palabras que se llama lista de Swadesh. Se llama lista de Swadesh porque Swadesh fue un lingüista que además terminó en México, ¿no? Es de estos lingüistas, bueno, estas personas, ¿conocen la ley McCarthy? ¿Han oído hablar de la ley McCarthy? Es que para que vean que el mundo político también influye en la lingüística, ¿no? La ley McCarthy fue una ley en Estados Unidos ahí como de los 40, 50, en el que básicamente abrieron a todas las personas que se asumían como marxistas en Estados Unidos, es decir, todos los gringos, los gringos rojos los expulsaron de Estados Unidos, ¿no? A Chaplin, por ejemplo, le pasó, o sea, hubo mucha gente, entre ellos, precisamente, Maurice Swadesh, que es este Swadesh de la lista de Swadesh. Y bueno, pues como el Estado mexicano en ese entonces se asumía como revolucionario y etcétera, Swadesh terminó dando clases en la ENA y terminó trabajando con lenguas indoamericanas de México. Entonces, bueno, por un lado tiene esa importancia, desarrolló un método lingüístico que se llama léxico-estadística, que justamente lo que quería era generar ¿cómo se llama? Pues una especie como de carbono 14 para saber cuándo se separaban las lenguas, precisamente a partir de la lista de Swadesh. Y entonces la lista de Swadesh, hay varias versiones, la que se suele aplicar generalmente es un cuestionario de 100 palabras que se asume que son las que menos modificaciones van a tener a lo largo del tiempo por razones culturales y que entonces nos pueden ayudar a observar el comportamiento fonológico de ciertos segmentos y la relación de las palabras en ciertos segmentos. Y entonces, si uno hace lingüística antropológica, pues ahí anda con su lista de Swadesh y persiguiendo hablantes, así, oiga, ¿me puede decir cómo se dice mamá? Y ya, Nonansin. Ah, bueno, me lo puede repetir 3 veces y ya uno lo graba, ¿no? Nonansin, Nonansin, Nonansin. Y ya, entonces, ay, oiga, ¿me puede decir cómo se dice papá? Pues Notaxin. Ay, bueno, y me lo puede volver a decir 3 veces Notaxin, y etcétera, 100 veces, y por supuesto al final de la lista la gente ya está harta de que uno le esté preguntando cosas, pero bueno, así funciona esto, ¿no? Y entonces, bueno, las lenguas romances son más sencillas, no hay que ir buscando ahí un hablante de catalán para aplicarle la lista de Swadesh, basta ir a un diccionario y ahí aparecerán las palabras que nos interesan, ¿no? Y entonces esta lista de Swadesh nos puede permitir, por ejemplo, establecer un grupo de cognados para cada una de las palabras e incluso ir descartando en donde quizás hubo un préstamo lingüístico, se refuncionalizó una palabra y ya no significa lo que significaba originalmente, etcétera. Pero bueno, o sea, asumiendo que podemos, pues yo aquí lo que les propongo es un conjunto de cognados, es decir, de palabras que asumimos, y bueno, no asumimos, están relacionadas etimológicamente, guardan un significado muy parecido entre sí y que entonces nos pueden permitir empezar a observar una serie de correspondencias. Y entonces, ¿cuál es mi lista de cognados? Tengo la palabra para cabra en francés, portugués, español e italiano, ¿no? Italiano capra, español cabra, portugués cabra, francés chèvre. Para querido, caro, en español caro significa otra cosa, pero viene de ahí, en portugués caro y en francés cher. Para cabeza, precisamente la que habíamos visto hace rato, capo, cabo, cabo y chef. Por supuesto, ya no necesariamente en estas lenguas significa cabeza, pero viene de ese significado original. Para carne, ¿no? Carne, 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 cher, eh, para carne también en francés. Y para perro, ¿no? Que bueno, en español hay que poner can, porque si ponemos perro que viene probablemente de una lengua ibérica, pues no nos funciona. Pero sí que tenemos esta palabra que suena medio de un habla, digamos, muy, entre muchas comillas, culta, la forma can, ¿no? Entonces, podemos poner la forma can. En italiano se dice cane,
en portugués se dice cao y en francés se dice chien. Y entonces todas estas formas sirven para hablar de perro. Y esto efectivamente es una lista de cognados. Pregunta, ¿se entiende por qué esto es una lista de cognados? ¿Sí? Bueno, pues, está bien. Gracias, Zoe, por contestar. Y entonces esa sería la primera parte del método. Ya tenemos elementos que comparar. Luego tenemos que establecer correspondencias. Es muy evidente aquí cuál es la correspondencia. ¿Qué sonidos me importan? ¿O qué sonidos se ve que están en los que estamos interesados en este grupo de cognados? Dice Tamara la K. Con la vocal yo diría sí, pero podemos simplemente quedarnos con el segmento inicial y entonces quedarnos con lo que se escribe en el AFI con una K, que, bueno, su caracterización fonológica será que es una consonante oclusiva sorda velar. Entonces, fíjense, en italiano tenemos K, en español tenemos K, en portugués tenemos K, ¿y cuál es la rara? La F, que no sé cómo se pronuncia, pero esa. No es una F, es una SHA. Esto es una fricativa palatal sorda. Entonces, claro, aquí la única condición que tenemos en el método es que pues estamos trabajando con segmentos fonológicos y entonces pues hay que, digamos, recordar el AFI, ¿no? Pero bueno, si ahora no se acuerdan del AFI, no importa. Lo que importa es que vean que esto sí pronuncia como sha. Entonces, otra vez tenemos capra, cabra, cabra, chev, caro, caro, caru, chef, capo, capo, digo, perdón, capo, cabo, cabo, chef, carne, 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 chef, y cane, cane, digo, cane, can, cau, xion. Entonces, ¿cuál es la correspondencia? ¿Cómo podríamos enunciar esta correspondencia? Bueno, la enuncio yo. Eh, Diríamos que en italiano tenemos en este conjunto de cognados una oclusiva velar sorda, en español una oclusiva velar sorda, en portugués una oclusiva velar sorda y en francés una fricativa palatal sorda. Y entonces, precisamente, esto es lo que vamos a intentar reconstruir. Ni siquiera vamos a intentar reconstruir las palabras, vamos a intentar reconstruir el sonido del que estos elementos son reflejo. Es decir, ¿cuál era el sonido para este conjunto de cognados que estaba inicialmente en la protolengua, o sea, entiéndase, en protorromance? Y entonces, para eso, pues se proponen una serie de procedimientos que uno tiene que saber valorar, ¿no? ¿Cómo sabemos valorar esto? Aquí sí o sí, perdón, es a través de la teoría fonológica. Es decir, el estudio fonológico sincrónico nos ha dado muchas herramientas también para entender las relaciones diacrónicas, es decir, las relaciones sobre la línea del tiempo. Y entonces, pues básicamente lo que hacemos ahora es, pues precisamente con ese conocimiento fonológico, valorar estos cuatro procedimientos o estos cuatro principios que nos van a permitir reconstruir el protosonido. Entonces, los voy a explicar. Primero los voy a explicar y luego vamos a ver cuál aplicamos para la reconstrucción del protosonido que está acá, que además ustedes ya lo saben porque tienen conocimiento, aunque sea de un año, de latín. Y entonces ahorita seguramente ya saben cómo son estas palabras en latín. Entonces no importa, otra vez, igual vamos a reconstruir protorromance, pero digamos, va a ser muy parecido a lo que conocen de latín. Entonces, bueno, el principio de direccionalidad nos dice cuáles son los cambios más comunes en un grupo de lenguas y en la teoría fonológica general. Y entonces, por ejemplo, a partir de la direccionalidad, yo sé
que en este grupo de lenguas que llamamos proto-romance, es mucho más común, es mucho más habitual que suceda la sonorización o en grandes términos, la lenición, el debilitamiento de las consonantes oclusivas a lo inverso. Es decir, que una consonante, por ejemplo, fricativa, se vuelva oclusiva. Y eso es una cosa que se comprueba en este conjunto de cognados y en otras partes de de las relaciones fonológicas entre lenguas romances y el protorromance. Entonces, por direccionalidad debería poder descartar un sonido aquí que, digamos, no podría ser el protosonido, porque precisamente es una forma mucho más debilitada de la que presentan el otro grupo de lenguas. Entonces, bueno, lo digo así para que vayamos viendo. Otro, por ejemplo, de direccionalidad. Y a esto lo voy a explicar porque está aquí, no es la correspondencia que nos importa. Pero sabemos que es mucho más común en teoría fonológica, o sea, por lo que conocemos de la fonología de las lenguas, que una vocal se nasalice al contacto de una consonante nasal y luego esa consonante nasal se pueda perder, como aquí y como acá, a que una vocal nasal, digamos, pierda sus características de nasalidad y eso lo envíe a un segmento nasal nuevo. Con esto quiero decir que por direccionalidad no podríamos en este grupo de cognados de perro proponer que la lengua, la protolengua, tenía vocales nasales en este grupo porque no se explica naturalmente, orgánicamente, después la presencia de esta consonante nasal en este contexto. Lo contrario se explica mucho mejor, porque todavía incluso sincrónicamente en español, pues sabemos que aquí lo que tenemos es una vocal nasal en términos alofónicos, es decir, las vocales se nasalizan ante el contacto con consonantes nasales, y eso es lo más común digamos, en las relaciones fonológicas de las lenguas. Y entonces, otra vez, por este criterio de direccionalidad, tendría que suponer que esta A nasalizada de acá, e incluso la que está acá, y este conjunto de vocales que también están nasalizadas, tuvieron que haber sido resultado de la presencia de una consonante nasal que en estos dos lenguas, en portugués y en francés, se perdió. Y por lo tanto, tendría que reconstruir para la forma perro una consonante nasal en algún lugar, justamente por las características de la direccionalidad. ¿Se entiende de qué estoy hablando cuando hablamos de direccionalidad? ¿Sí se entendió qué es lo que indica este proceso? Ok, Tamara dice que sí. Espero que el resto también estén afirmando con su cámara apagada con mucha claridad. Pero bueno, entonces, bueno, eso sería el primer criterio para establecer una forma reconstruida. Tenemos un segundo que es la ley de la mayoría. La ley de la mayoría lo que nos dice es que, pues cuando tenemos un grupo de cognados, tal vez, solo tal vez, porque no siempre es así, la forma que está presente en la mayor parte de cognados es la protoforma de la protolengua. Y entonces, por ejemplo, no hay ninguno otro que nos ayude por acá, pero bueno, entonces, por ejemplo, bueno, el propio ejemplo que tenemos, por ley de la mayoría, es decir, porque es el que aparece en más partes de la protolengua, digo, perdón, de los cognados, ¿cuál podríamos asumir que es la protoforma de la correspondencia que hemos encontrado? ¿Sería acá? Sería acá, precisamente porque es la que está presente en la mayor parte de elementos. Pero si nos vamos a este de acá, ¿qué hacemos con esta protoforma, con esta serie de correspondencias que no tienen ninguna en común? ¿Podemos aplicar aquí la ley de la mayoría? ¿Ustedes qué opinan? No, sí.
No, efectivamente no tenemos ningún elemento que nos ayude a establecer la ley de la mayoría y por direccionalidad, pues podríamos quizás llegar hasta acá, sin mucho problema decir, bueno, pues todas estas formas se explican a partir de pi y más una vocal, o sea, en realidad tendríamos que explicarlo así. Y a lo mejor ahí podríamos decir, por direccionalidad, la protoforma tenía pi. Claro que esto no nos explica P y ahí se nos acabó, digamos, la capacidad de reconstrucción. Hay que asumir que estos métodos, que el método no es infalible y que hay un punto en el que ya no podemos reconstruir mucho más. Y por supuesto, ahí es donde empieza la discusión lingüística y el agarrón de cabello en los congresos, porque claro, bueno, para protorromance no hay mucha discusión, pero si van a uno de yutoaztecas, ¿no? Hay un coloquio que se hace cada año que se llama Taller de los Amigos de las Lenguas Yutoaztecas. Estas discusiones todavía causan ahí mucho revuelo para distinguir si una vocal era tal en la protolengua o si era tal otra, y entonces hay mucha discusión al respecto, ¿no? Entonces, bueno, es que el método, pues no está, o sea, por más que esté estudiado, pues todavía no nos ayuda del todo. Un tercer criterio que podemos aplicar es el de rasgos en común, pero para esto, para recordar que, digo, para entender qué son los rasgos en común, habrá que entender y recordar que los fonemas, antes que otra cosa, son un haz de rasgos distintivos. Ya dijimos que ni siquiera vimos específicamente qué rasgos distintivos vamos a asumir, también hay muchas distinciones en la teoría, y habíamos estado usando rasgos que básicamente son articulatorios, ¿no? Que son los más sencillos, aunque son los menos sistematizables. Y entonces, por ejemplo, esto nos podría ayudar en en otro conjunto de cognados que está puesto en esta serie de palabras. Bueno, pero en otra correspondencia. Además de la K, ¿qué otra correspondencia ven entre este grupo de sonidos? Digo, entre este grupo de cognados. ¿Lara o Ra? La Ra, pero la Ra solo está en la de arriba, ¿no? En la de Capra, Cabra, Mm, Cabra, Sheva. cierto. Entonces, O sea, sí ¿la está B? presente, pero entre las dos. ¿Perdón? ¿La B? La B, que también está como ¿qué otra cosa? O sea, sí es la ¿Como B, T? como P, ¿no? Entonces, en italiano tenemos una PA, podemos decir intersonora. En español tenemos una BA intersonora. En portugués tenemos también una BA intersonora. Cuando digo intersonora es que está entre dos segmentos sonoros. En francés, pues ya se nos cayó un poquito, porque por un lado tenemos intersonora una va, y a final de palabra tenemos una fa. Pero bueno, nos puede servir. ¿Qué rasgos en común tienen estos elementos? Es decir, si tuviéramos que describir articulatoriamente ¿qué es? Recuerden, articulatoriamente, punto de articulación, modo de articulación y estado glótico. Dice Miguel, ¿Oclusiva? es bilabial. ¿Y qué otra cosa, Miguel, nos falta ahí? El estado glótico. Además de ser oclusivo y bilabial, ¿esta qué es? ¿Es sorda o sonora? Es sonora, exactamente. Como dice, no, perdón, la PA, como dice, más bien como dice Miguel, perdón, esta de acá abajo es sorda. La que es sonora es esta, que es otra vez oclusiva, bilabial, sonora. Bueno, pues el portugués y el español ya sabemos, básicamente son la misma lengua, entonces también acá tenemos oclusiva, bilabial, sonora. Y podemos empezar a abstraer un poquito más. En francés tenemos, ¿cómo describirían la va? Esta que les dicen como de Televisa, que ya dijimos que en español no existe, pero que López Dóriga insiste que sí.
Es velar, no, ese sería punto de articulación y esta no es velar. Busquen el AFI si quieren para que vean dónde está la va y la fa. O piensen en la fa en español, cómo producen la fa. Dental. Digamos que sí participan los dientes y participa otra cosa. Fíjense cómo hago, exagero el gesto. Labio dental, exacto. Esta es una, podemos decir labio dental. ¿Y es oclusiva o qué modo de articulación tiene? ¿Es fricativa? Es fricativa, efectivamente. Entonces tenemos una fricativa, labio dental. ¿Cuál es la diferencia entre va y fa? No sé, que en una son solamente los labios y en la otra que sí, vaya, como ya se dijo, son los dientes con los labios. Pero fíjense bien, en realidad en los dos actúan, digamos, es labio dental. Digan fa, 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 están los dientes. Ahora digan como Televisa y también los dientes y los labios se van. Televisa. Entonces justo la diferencia en realidad es que una es sorda y una es sonora. Entonces parece que aquí, por ciertos procedimientos que después podemos explicar, una salió sorda y otra salió sonora. Pero fíjense, en todos podemos establecer que hay ciertas características similares comparando nada más articulatoriamente la serie de correspondencias. Si le quitamos aquí el B, nos queda labial. Si le quitamos aquí el B, nos queda que es labial. Si le quitamos aquí el B, nos queda que es labial. Y si le quitamos el dental, pues también nos queda que es labial. Y entonces, parece que la protolengua para este conjunto de sonidos de entrada tendría, lo voy a poner acá, un sonido labial, independientemente de que fuera bilabial o fuera labiodental. Aquí vamos a aplicar la ley de la mayoría. ¿Qué rasgo está más presente en estos elementos? ¿Oclusiva o fricativa? Exacto, como dice Tamara, es una oclusiva. Entonces podemos decir que comparando las características de rasgos de estos elementos, además, podemos proponer que el sonido que existía era oclusivo. Y podemos distinguir, podemos posicionarnos respecto a sordo sonoro. O sea, podemos afirmar que tendría que ser sordo, que tendría que ser sonoro. Pues varía dependiendo de cuál sea, ¿no? Hay variación, digamos, incluso estamos en términos de michas, ¿no? Hay dos sonoras y hay dos sordas, y entonces en realidad no tenemos muchos elementos. Y fíjense, haciendo la reconstrucción a partir de la comparación de los rasgos, hay veces que no vamos a poder pronunciarnos respecto a un rasgo en específico, a ciertas características articulatorias, en este caso, eh, el estado glótico. Y entonces podemos decir incluso que no sabemos si era más menos sonora. Y luego, pues justamente a partir de esto, muchas veces, si se van a manuales históricos, van a encontrar estas representaciones con mayúsculas. Es decir, voy a asumir en mi reconstrucción que para hablar de esta oclusiva labial, que no tiene una especificación en términos de su sonoridad o su sordeidad, voy a utilizar la P mayúscula. Y entonces hay veces que eso es lo más que podemos reconstruir. Tenemos ciertas características articulatorias de este segmento en particular, pero no tenemos todas las características. Y entonces, bueno, hay veces en que uno debe morir en la duda respecto a cómo eran estas lenguas. Después, con más datos, efectivamente hay gente que logra proponer una forma más específica de cómo tendría que haber sido ese sonido.
Pero hay veces que nos quedamos así y otra vez si se van a las reconstrucciones de protoindoeuropeo, está lleno de estas cosas, porque precisamente hay un lugar en que ya no se sabe con mucha claridad a partir del método comparativo cómo tendría que haber sido la especificidad de producción de un sonido particular. Pero bueno, de no saber nada, por lo menos saber eso, pues sí que dimos un paso en nuestro conocimiento del comportamiento de estas lenguas. Entonces, bueno, eso sería nuestro tercer procedimiento, nuestro tercer criterio para hablar de la reconstrucción. Y finalmente hay uno que se suele hablar como economía, pero uno puede decir que es como la navaja de Ockham. ¿Están familiarizadas con este concepto de la navaja de Ockham? ¿No? ¿Nadie lo ha escuchado? Ok, bueno, básicamente lo que dice este criterio de navaja de Ockham es que generalmente la respuesta más sencilla es la respuesta puntual que uno debe llevar como respuesta a un conflicto X, Y o Z. Y entonces básicamente lo que estamos diciendo cuando decimos que hay un criterio de economía es decir, el criterio más fácil, más sencillo, que explica de mejor manera el fenómeno, tal vez ese sea el criterio que nos ayude a reconstruir el sonido que tenemos de fondo. Y entonces, a veces, cuando ya no tenemos nada más que decir, pues aplicamos este criterio para decir, bueno, pero todo pareciera indicar que el protosonido, la protoforma tendría que tener este tipo de características particulares para poder explicar el resto de formas. Y como además es en términos de la cantidad de reglas que debo postular, porque además todo esto al final termina postulándose a través de una regla de cambio, es a partir de ahí que puedo explicar este grupo de cognados en específico, que son los que me interesan y que estoy intentando reconstruir. Entonces, hasta aquí los 4 criterios, digamos, en términos generales, ¿quedan claros? Ok. Y entonces yo les pregunto, ¿con qué criterio? Voy a volver a poner estos de acá abajo porque son el grupo de cognados que nos interesa. ¿Con qué criterio? Miren, la ventaja del Word es que uno puede copiar, pegar y todo parece que tiene un poco más de orden. Uno podría decir que tenemos qué protofonema o qué protoforma para este grupo de cognados en la serie de correspondencias que hemos localizado, que podemos llamar correspondencia 1. Ya hace rato creo que fue Tamara quien por ahí ya medio había apuntado con una, ¿cuál podríamos reconstruir? Dice Damaris, o bueno, ya no sé si fuiste tú Damaris o fue Tamara, pero quien quiera que haya sido, proponen la ley de la mayoría. Y efectivamente, por ley de la mayoría, ya habíamos dicho, de entrada podríamos postular que el protosonido debajo de todo, o que del que son, perdón, reflejo estas formas es una oclusiva velar sorda. De entrada, porque es la que está más presente en todos estos grupos de cognados. Y efectivamente, pues sí, en latín era capra, en latín era caput, ya dijimos, en latín era carum, en latín era carnis y en latín era canis. Entonces sí, efectivamente, reconstruimos por ley de la mayoría el protosonido que teníamos que reconstruir. Pero y además, y esto no tendrían por qué saberlo, más bien yo se los voy a explicar ahora, por el criterio de direccionalidad, sabemos que este fonema, que es fricativo, no puede ser la protoforma, porque por la direccionalidad del cambio en romance, lo que es usual es que las consonantes oclusivas se debiliten. Y entonces, lo que sí es muy perceptible es que la fricativa palatal es una consonante que es mucho más débil que la oclusiva velar. Básicamente porque una es oclusiva y otra es fricativa. Y entonces, a partir de esas características, o también por ley de la mayoría, sabemos que no puede ser este el sonido y que por lo tanto tendríamos que postular acá
que en este caso además está muy chido, porque pues son dos criterios específicos los que nos permiten reconstruir el sonido, y ambos coinciden en la reconstrucción que estamos haciendo. Es decir, por ley de la mayoría decimos que K, por direccionalidad decimos que K. Y ahora entonces, ¿cómo podemos explicar que todos estos contextos en francés esté sh, como está en otros, ¿no? Porque también aquí, ¿cómo se dice el lugar donde habitamos en español? Es decir, este espacio en el que yo estoy, a donde voy cuando salgo de la escuela, ¿cómo le dicen? ¿Casa? Casa, ¿no? Efectivamente. En español incluso lo voy a exponer ahora ortográfico. Tenemos casa. En italiano, pues también tenemos casa. En portugués no sé, pero me imagino que existe la palabra casa. ¿Y quién ha estudiado francés? Que pueda además prender el micrófono. ¿Nadie? Pues siempre hago la misma pregunta y al final creo que nunca nadie, el francés no les llama la atención. Bueno, no importa. En francés hay una expresión bien peculiar que es algo así como je vais, o sea, yo voy, es, pongámosle Pedro. Y este je vais es yo voy, y este chez es una preposición que significa a la casa de. Y entonces, yo voy a la casa de Pedro. Porque por supuesto, en francés, casa no se dice chez, se dice maison. Pero bueno, en otro lado, la palabra casa latina, que bueno, casa en latín era como una choza, sobrevivió en francés como ches. Y entonces, fíjense, aquí otra vez volvemos a encontrar la misma correspondencia. O sea, no solo es este grupo de cognados, hay otros cognados en donde tenemos en italiano K, en español K, en portugués K y en francés sh. Y aquí lo que nos explica muchas cosas es la ortografía del francés. Porque a partir incluso de ciertas características, en este caso ortográficas, podemos postular por direccionalidad cómo tendría que haber sido el proceso de cambio en francés. Y básicamente el proceso de cambio es el siguiente. No empieza con la K, empieza con la A, que Tamara ya había visto que también allá había una correspondencia. En realidad, Tamara, sí hay una correspondencia, y es que la A tónica latina, que es lo que tenemos acá, esto en todos tiene el acento, en francés, en algún punto, se convirtió en esta E que está acá, que es una E abierta. Entonces puedo postular incluso cómo, a partir ya de establecer cómo fue el proceso de cambio, puedo postular e imaginarme cómo fue que derivó a la lengua, que en este caso guarda menos correspondencia o guarda menos, digamos, reflejo. Y entonces lo primero que pasó en francés es que la A tónica, le voy a poner un acento para que se vea que es tónica, cambió a una E abierta. Y una vez que la E abierta cambió, le pasó algo a la K, que le pasa en muchos contextos también en lenguas romances, no solo en francés, también en español, pero que claro, en este grupo de palabras no pasó en español porque la A no se convirtió en E, se mantuvo como A. Y no como A de esa que hemos hablado pragmáticamente, como A tónica tal cual. ¿Qué le pasa? Es que la K se vuelve o se volvió una cha, o sea, una fricada dentro alveolar, no, palato-alveolar, perdón, sorda, en el contexto cuando antecedía precisamente a E, tónica. Y entonces, esto nos explica además por qué ortográficamente cuando el francés se escribió, estos sonidos los escribieron con CH. Nuestra ortografía para decir cha, o sea, como en chale, cholo, chilango, viene del francés. Es una forma que se empleó en francés para ese sonido y que luego retomó el español. Pero cuando el francés estaba empezando a escribirse como francés, o esta lengua que se convirtió en francés empezaba a escribirse, pues justamente se adoptó esta grafía. Y entonces, cuando se escribió,
todavía se decía chess, se decía chef, se decía chef, se decía cher y se decía chan. Tenía una africada, ¿no? Una fricativa. Y posteriormente, pues por direccionalidad, este sigue siendo un sonido más o menos fortis, pues también se convirtió en un sonido lenis. ¿Y cuál es una de las formas lenis de este sonido? Pues la fricativa palatal. Y entonces, después de que se convirtió en una africada, se fricativizó y quedó como sh. Y de ahí que en francés contemporáneo se diga ches, se diga chef, se diga chef, se diga cher y se diga chion. Es decir, cambió ciertas particularidades de su punto de articulación. Y entonces esto también lo puedo saber precisamente a través de los procesos de direccionalidad. Y el cambio que no estamos viendo, pero que ya se había observado que efectivamente hay una correspondencia que también nos importaba, aunque por ahora no la vimos, es la diferencia entre A y E. Es decir, en donde se mantuvo la A, se mantuvo la K. En donde la A cambió a una vocal palatal, la consonante se palatalizó y entonces nos dio esta cha. Y eso es un proceso que pasó en francés, pasó en español, pasó en portugués, pasó en todo el romance. Ese es el gran proceso de cambio fonológico entre las lenguas, entre el protorromance y por lo menos las lenguas romances occidentales, porque en las lenguas romances orientales nunca, estos procesos no fueron tan fuertes. Pero bueno, básicamente este es el tipo de cosas que nos permite hacer el método comparativo, y con un poco de conocimiento fonológico sincrónico además nos permite postular este grupo de reglas que tuvieron que haber acontecido además en este orden para explicar el resultado en una forma de lengua específica. Y entonces pregunto hasta acá, ¿hay alguna duda con esto? ¿No? Ok, bueno, pues entonces, si no hay dudas, pues digamos que esta fue nuestra primera sesión de reposición por esta cosa horrible de Zoom. Toda esta información está contenida en un texto, en un handout que les dejé también en el grupo. Al final de ese handout vienen unos ejercicios que, bueno, no los vamos a hacer porque en realidad eran ejercicios para filología, pero bueno, pueden echarles el ojo e ir preguntándose, intentar resolver cuáles son las protoformas debajo de ese grupo de cognados. Por supuesto, los cognados ya están ordenados para que sea evidente cuál es, uno, la serie de correspondencias del grupo, lo que se está intentando ver en ese grupo de cognados, y pues para que sea más fácil la reconstrucción. Entonces pueden, digamos, hacerlos, aunque sea en la cabeza, y ver, pues, cuál de estos 4 procedimientos aplican para poder reconstruir la protoforma. Y entonces, digo, háganlo, aunque sea como ejercicio, no lo vamos a revisar, sobre todo para ver si esto se entendió y si entonces podemos pasar al siguiente tema que vamos a seguir. Sí, Tamara, bueno, lo pongo ahora en el chat, pero según yo lo dejé en el, ¿cómo se llama? En el grupo de Facebook, pero espérenme tantito, ahorita que lo encuentre. Ahí no me abre el chat, ya encontré el archivo, pero ahí está. A ver, ahí va, para que lo puedan descargar. Y y si no, según yo, está en el grupo de Facebook, entonces también de ahí lo podrán descargar. Y insisto, ok, bueno, entonces si no, ahorita lo subo, Mariana, gracias por la consideración. Y entonces, por favor, revísenlos, échenles un ojo, vean cómo aplican estos métodos, y entonces, pues, si hay alguna duda para la próxima clase, pues volver a atender la cuestión. Y entonces continuaríamos ahora con un poco de cambio morfológico, sería lo siguiente que veríamos, y con eso nos cerramos la parte de, digamos, reconstrucción interna y lingüística histórica interna, y vamos a pasar para cerrar el curso a cosas de lingüística histórica externa y de, pues, cosas relacionadas con sociolingüística. Y con eso cerraríamos el curso, y pues ya después, pues estarían listos y listas para que sus clases de sintaxis y de fonología y de semántica, y etc. Entonces, bueno, ¿seguros que hasta aquí no hay ninguna duda?
Ok. Excelente. Entonces, nos vemos el próximo jueves, ¿no? Hagamos de nuevo este ejercicio por Zoom para no perder más sesiones. Ya ni modo, o sea, yo me aguanto el Zoom que odio con todo mi corazón. Espero que ustedes también lo odien, pero que también estén dispuestos y dispuestas a entrar. El próximo jueves no tengo ningún compromiso, entonces ahora sí podemos negociar a qué hora hacer la reposición para que haya más gente conectada. Y de todos modos, yo no ahorita, pero más tarde o mañana subo este video a YouTube y ya a partir de ahí que no haya podido entrar, o ustedes mismos si quieren revisarlo, pues estará disponible ahí en el YouTube. ¿Les parece bien? Está bien. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes. Digo, perdón, el próximo jueves, que estén muy bien, que descansen y que el final de semestre no les esté ajetreando la vida.